Invitado muy especial. Sí, él se llama Tulio Hernández, es sociólogo, escritor y profesor universitario de pregrado y posgrado, experto en temas de cultura, comunicación y opinión pública. Ha combinado la actividad académica con la gestión cultural pública y privada, el periodismo de opinión y el oficio editorial. Miren, hay tanto que conversar del tanto. Es un libro. No, totalmente. Una enciclopedia. Me quedé asombrado de este currículum que pocos lo tienen. Así es. Una persona que bastante respetable, bastante. Una formación completa. Impecable, además. Impecable, de verdad impecable, que sí. Genial. Muy buenos días, Tulio. ¿Cómo te encuentras la mañana del día de hoy? Por supuesto, antes de iniciar, agradecerte porque, oye, por tu disposición, por el tiempo, por querer compartir con nosotros en este espacio. Creo que tienes tu micrófono en silencio. A ver. Ahora sí, muy buenos días. ¿Listo? Día. Muy buen día. Buen día. Buenos días, Tulio. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Disfrutando de un día soleado en Bogotá, que es poco frecuente. Ay, ¿está haciendo frío por allá? No tanto como siempre. Ha sido una temporada bastante menos fría de lo normal, pero siempre en Bogotá tiene una temperatura baja. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, claro, es un clima rico. Bueno, también como Caracas en sus tiempos, ¿no? Que tenía un clima así bastante, era como frito, pero no un frito rico, un frito soportable, no ese frío que, oye, que nos pone a temblar, ¿no? Pero bueno, qué gusto tenerte acá con nosotros, Tulio. Bienvenido a Conexión Mi País Venezuela. Con mucho gusto para atenderlos a ustedes. Sí, Tulio. Hay una de las cosas que nos llama o nos llamó a conversar contigo, nos llamó a tener un tema tan importante como es el que, ¿qué significa ser venezolano? Vamos a comenzar por ahí. En realidad, Venezuela en los últimos 23 años ha cambiado muchísimo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista cultural. Esa presión ha hecho que 8 millones de personas hayan traspasado las fronteras por la misma razón que nuestros ancestros anduvieron por el mundo. Es decir, si ellos salieron de las zonas donde estaban buscando mejores pastos, mejores condiciones climáticas, mejores posibilidades de desarrollar sus actividades. Bueno, el venezolano de hoy y todas las migraciones, porque esa es la historia del mundo, ha hecho exactamente lo mismo, trasladar sus expectativas de vida hacia otros lugares. Pero, a tu juicio, ¿qué significa ser venezolano? ¿Qué significa eso? Esa cultura. Nosotros en el segmento anterior hablábamos de las enfermedades que nos aquejan a los venezolanos. Por ejemplo, hablábamos del patatús, de un término que yo nunca lo había escuchado, mimiski. El beriberi. El beriberi. Chuequera. La patulequera. Exactamente. Términos absolutamente vernáculos por utilizar ese término. Así es. ¿Qué significa para ti eso? No, bueno, ser de cualquier nacionalidad, lo llamaba un antropólogo inglés, Benedict Anderson, como ser miembro de una comunidad imaginada. ¿Qué quiere decir eso? Que es una comunidad imaginada en el sentido de que es imposible que todas las personas de esa comunidad se conozcan, y es imaginada porque existen una cantidad de referentes comunes que es lo que las hacen sentirse una comunidad, un idioma, una manera de usarlo, unos símbolos patrios, unos maneras de comer, maneras de reír, diría yo, incluso una o varias fenotipos, aspectos físicos. Yo diría, por ejemplo, una gestualidad, y todos esos elementos, una historia, digamos, una historia fundacional, unos mitos fundacionales,
unas figuras que se parecen a la familia. Fíjense que se habla del padre de la patria. Y todos esos elementos sumados es lo que crean una nacionalidad, una identidad. Hoy en día, ¿qué significa ser venezolano? Bueno, lo que hemos acumulado durante siglos de república independiente, pero también ser venezolano hoy significa una fractura interior. Dejamos de ser un país que se caracterizaba por ser un gran receptor de migrantes a un país que se caracteriza por ser un gran expulsor de migrantes, vamos a decirlo así. Es decir, de nación de receptora a nación que hoy tiene casi el 20% de sus habitantes viviendo fuera de su país. Entonces digamos que los venezolanos, a lo que ya éramos, teníamos una manera de comer, tenemos unos cultos especiales, por ejemplo, el culto por la yaca, el culto por el tequeño, el culto por la arepa. Tenemos unos valores musicales que nos definen. Hoy hay que agregarle que somos una nación escindida, rota, polarizada y de alguna manera como varias naciones, una que está afuera del territorio, otra que está adentro en condiciones económicas y anímicas favorables, y otra que está adentro, herida, que se siente secuestrada, que no se siente, digamos, satisfecha políticamente. Entonces, lo que significa ser venezolano hoy son muchas cosas a la vez. No hay una sola manera de ser venezolano, no hay una identidad única, y yo diría que se está creando una nacionalidad sin territorio, un tipo de venezolanos que ni se sienten totalmente identificados con quienes se quedaron y con el Estado que existe, ni se siente con ganas incluso de vivir en ese territorio. Entonces, digamos, yo te podría enumerar cantidad de cosas. Una de las que más, por ejemplo, acá en Colombia, donde vivo, de lo que más extrañan los venezolanos, pero eso no es original de nosotros solamente, es la alimentación. Aquí es muy común oír la gente soñando con un queso telita, con un queso llanero. ¡Ay, qué rico! Y de hecho hay gente produciéndolos y hay muchos lugares de gastronomía. Entonces esa es una de las primeras identidades. Y la otra identidad fuerte es la música. Es muy frecuente que uno visite a alguien, o yo mismo me pongo a oír toda la semana cuando puedo músicas que nos identifican. Entonces yo creo que aparte de lo cultural, la gastronomía, la lengua, eso que ustedes estaban hablando, los modismos, le dio un yello, esas formas tan particulares de llevar las enfermedades. Aparte de eso, hoy somos, hay que reconocerlo, una comunidad escindida y rota. Oye, otra cultura que fíjate diferencia. Bueno, discúlpame, Luis. No, tranquila. Partiendo de algo justamente que nos dice nuestro invitado, y es de las diferentes realidades que vivimos los venezolanos hoy en día, ¿tú de repente piensas que los venezolanos en cierta forma hemos perdido nuestra identidad? No. Yo creo que
hay unos valores nacionales compartidos. Te pongo un ejemplo. El único país de América Latina, yo diría de América, que por ejemplo, la noche de Navidad y la noche de Año Nuevo, en todo el país se consume lo mismo. Eso no existe en ninguna otra parte. En todo el país se consume la yaca, el pan de jamón, con la yaca con sus variantes, pero que es la misma yaca, el pan de jamón, el dulce de lechosa, el pernil, la ensaladita. Claro, la ensalada. Ese cuadro es una identidad de una gran fortaleza. Y ahí sí no importa la política, y sí no importa las divisiones regionales, pero salvo el Thanksgiving en Estados Unidos, no existe algo semejante a un plato ceremonial, porque en el fondo es un ritual, como el que tenemos los venezolanos en la Navidad. Y eso es una fuente de identidad muy, muy contundente, incluso de orgullo. Incluso yo he hecho algunos ensayos donde voy recorriendo cómo desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, que prácticamente no existe un escritor importante en Venezuela que no le haya dedicado unas líneas al tema de la yaca. Eso es una gran identidad. Y la otra, digamos, los mitos fundacionales. Independientemente de las posturas que se tenga con él, la figura de Bolívar es una figura omnipresente en nuestro imaginario colectivo. Incluso yo voy caminando por la calle y sin oírlo, identifico a un venezolano fácilmente por su gestualidad. Entonces, yo no creo que la identidad se haya perdido. Lo que sí es que las identidades van variando. Las identidades nacionales no son estables, ni son una lista cerrada de cosas, se le van agregando. Y seguramente con el proceso migratorio vamos a ir adquiriendo modalidades. Hace poco tuve una reunión con un grupo de jóvenes que invitamos acá para un programa de liderazgo. Y bueno, ya los que viven en Chile empiezan a tener frases y palabras y acento chileno. Igual los que viven en Perú, igual los que vivimos en Colombia. De repente uno se descubre diciendo qué pena con usted. Y en vez de llamar, por necesidad además, en vez de llamar al apio como lo llamamos nosotros, lo llamamos arracacha, o así sucesivamente. Entonces, yo creo por el contrario que esta migración nos confronta y nos hace ver con más claridad los elementos de nuestra identidad. Porque yo recuerdo que incluso muchos decíamos que teníamos un acento neutral, que no era tan extremo como los argentinos o como los cubanos, y nos vamos dando cuenta que sí, que tenemos además unas particularidades lingüísticas de una riqueza y de una diversidad, y eso pues por supuesto es una fuente de identidad. Que estemos fracturados políticamente ocurre, pero no nos hace perder la unidad cultural que somos. Muy interesante eso, fíjate, justamente así como se puede escuchar a un venezolano decir el apio de otra manera, como podemos tener a veces algunos acentos, a utilizar algunas palabras en otro idioma. También es muy interesante y emocionante cuando uno escucha a otra persona de otro país de repente decir chamo, o de repente decir chévere, o bueno, cualquier expresión. Yo creo que de la misma manera, ¿no? No sé qué dice Luis o Andrea, qué les parece cuando escuchan a otra persona que también dice, oye, estamos utilizando lo que ustedes utilizan. También contagiamos a las personas de nuestro sentir, de nuestro lenguaje, porque no coloquial, también la gente nos llama chamo, nos dice chévere, bueno, no sé, por alguna de las que me puedo recordar, no sé. Sí, es así, es así.
Además, nosotros tenemos costumbres que yo no las he visto en otro país del mundo, que es pedir la bendición cuando estamos frente a nuestros familiares mayores, papá, También. mamá, abuela, tío, qué sé yo, padrino. Eso es algo que yo no lo he visto en ningún otro país y eso nos identifica. Pero yo tengo una preocupación voy a cumplir 6 años acá en Estados Unidos, ¿no? Y he visto migraciones de otros países latinoamericanos y he visto jóvenes que ya no responden a eso que nosotros, a ese significado de ser o de pertenecer a una comunidad determinada. No hablan bien español o no hablan simplemente español, cambiaron sus platos típicos por otra cosa. En cambio, el venezolano, yo le puedo asegurar que aquí en cualquier rincón usted puede comerse una arepa o hay panaderías donde se produce el pan venezolano. Pero a mí me aterra, y esa es una de las misiones nuestras aquí en Conexión Mi País Venezuela, no dejar que esos valores, esa identidad se pierda. Claro, lo que suele ocurrir en los procesos migratorios es lo que podríamos llamar la adquisición de identidades múltiples. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, nosotros que fuimos grandes receptores de inmigrantes, bueno, uno tenía amigos o familias que eran venezolanas, pero no dejaban de ser italianas. Mantenían sus tradiciones gastronómicas, sus fiestas las celebraban, habían adquirido muchos elementos de la venezolanidad, pero no perdían plenamente sus identidades originarias. Los portugueses celebraban sus vírgenes, mantenían sus comidas, los italianos, los chinos aún más, los españoles, pero a la vez adquirían elementos de la venezolanidad porque además le eran indispensables para adaptarse al país donde habían llegado. Así que eso no nos debería preocupar, va a ocurrir. Los venezolanos de Chile seguramente terminarán apreciando y comiendo curanto y las machas a las parmesanas, y los venezolanos de Perú sabrán distinguir 12 modalidades de hacer el ceviche, pero conviviendo seguramente con las arepas, los tequeños. De hecho, ayer tuvimos una reunión y alguien se presentó como debe ser, con una caja de tequeños congelados, que aquí se producen mucho, y por cierto los vende una cadena venezolana de farmacias que se llama Farmatodo. Entonces, estas mezclas se van a dar. Pero también, como uno de ustedes decía, empieza a incidir en la vida local. Aquí hay una cosa que se llama corrientazos, que son unos restaurantes de comida barata, de un plato único, que allá en Venezuela llamaban ejecutivo. Y bueno, ya usted ve que, por ejemplo, en un lugar le ofrecen bandeja paisa, que es un plato muy tradicional, con pabellón. Elija usted cuál de los dos. Y empieza a ver, incluso en las maneras de ser. Bogotá, la gente, por lo menos en los barrios del norte, es muy silenciosa. Pero ahora cada vez más, los fines de semana se escuchan los ruidos, los gritos, los cantos, y son venezolanos, porque somos ruidosos. Y entonces, bueno, tal vez el ambiente nos obligue a bajar el tono, pero apenas empieza una fiesta, unos tragos, empieza todo el mundo a hablar alto, porque es una característica nuestra. Entonces, estos intercambios, obviamente no vamos a quedar indemnes después de vivir
por ejemplo, Colombia somos 2.200.000. Es decir, si sumas la población de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, esos somos los venezolanos en Colombia. Y eso indudablemente va a tener una ida y vuelta, una adquisición de maneras de hablar y de tradiciones colombianas locales, de acuerdo a la región donde se esté, y una influencia en los hábitos, en las culturas, incluso en la música local que ya se siente. Aquí hay una persona que vive imagínense, vive en la República Checa, en Praga. Él es un venezolano que tiene bastantes años allá. Yo lo conozco y él está muy atento a los programas de acá de la Visión Radio. Y él le pregunta algo que, si bien directamente no tiene nada que ver con lo que significa ser venezolano, pero él le pregunta o dice lo siguiente, se lo leo textualmente: toda ciudad, todo país tiene un olor. ¿A qué huele Venezuela? Bueno, depende, pero sí, así sin pensarlo mucho, yo digo que huele a mar. A mí me impresiona la cantidad de colombianos, por ejemplo, que nunca han ido al mar. Y en Venezuela, incluso en las regiones andinas, la presencia del mar, de lo marítimo, es fundamental. Yo diría que incluso tenía un amigo, lamentablemente murió, William Niño, que describía cómo Caracas se sentía las brisas marinas que venían no por la costa, sino por el oriente y atravesaban la ciudad. Y hay algo que yo siento, por ejemplo, en el campus de la UCB, en el Parque del Este, para hablar solo de Caracas, donde uno como que siente esa presencia de lo marino de una manera particular. Por supuesto, ¿sí? Discúlpame, Tulio, y además que extrañas demasiado ese olor cuando estás fuera de tu país. Yo también coincido contigo, es que, wow, o sea, una cosa que caracteriza a nuestra Venezuela es ese mar maravilloso que tenemos y que uno añora tanto cuando está fuera del país. O sea, y tú puedes de repente visitar playas espectaculares y puedes viajar, pero nada como las playas de Venezuela, o por lo menos de verdad es mi percepción, que por supuesto el mundo tiene playas espectaculares, paradisíacas, sí, pero no sé, no tienen como esa magia que tienen las playas de Venezuela. Sí, hay algo inexplicable porque, como tú bien dices, hay otros países con grandes playas, pero por ejemplo en el Caribe, que también tiene grandes playas, el Caribe colombiano, el Caribe nicaragüense, es muy difícil encontrar playas con el encanto de las nuestras, ¿no? Desde playas llenas de palmeras como Playa Medina, o playas llenas de cayos y islotes como las de Falcón. Entonces, eso es uno. Ahora, me quedé pensando que otra cosa a la que huele Venezuela es a arepa. Arepa cociéndose, arepa haciéndose. Ese olor tan particular de cuando la arepa va a estar lista. Entonces, yo creo que ese es un olor más íntimo, más interior, más de adentro del hogar. Pero, y ese es otro elemento. Toda Venezuela también, así como en diciembre come el plato navideño, toda Venezuela come arepa casi todos los días. Ay, sí, qué rico. Y eso es muy interesante porque en Colombia también hay arepa, pero tiene otro sentido, es más bien un acompañante. Esta cosa de usar la rellena como un plato principal no es común. Entonces, son dos olores que nos caracterizan.
2 olores mágicos. Absolutamente. O varios olores mágicos. Por allí una vez alguien decía que Venezuela, depende de la región, olía. Los Andes olía a humo, a leña. A maíz. A maíz, ajá. Que cada región tenía su olor particular, ¿no? La región oriental a mar, bueno, y diferentes tipos de olores. Pero definitivamente el olor a arepa es único, amigos. Bueno, para nosotros es único. Ese olor a budare, a arepita así, cuando ya va a estar lista, ciertamente. Ay, no, qué rico, qué rico. Mi estimado Luis, ¿algo más que agregarle al invitado? Bueno, agradecerle mucho este tiempo que nos ha dedicado. Yo sé que es una persona sumamente ocupada y bueno, aquí le ponemos a la orden la Visión Radio para cuando usted desea tocarnos la puerta y hablar cosas ricas como lo hemos hecho, hablar sobre Venezuela. Sé que tiene mucho, además conozco mucha gente que lo conoce a usted. Bueno, en diciembre yo hice un libro, ¿no?, que es sobre la mesa navideña. En diciembre podríamos conversar sobre ese tema que además a mí todos los diciembre, aunque me repita, escribo un ensayo o un artículo sobre la comida navideña y también sobre la música navideña, que en Venezuela es muy particular. No conozco otro lugar de América Latina en donde haya tal diversidad regional de manifestaciones musicales que ocurren solamente en el periodo navideño. Así que ahí tenemos... Lo vamos a hacer. Ay, excelente, sobre todo porque ya se avecina pues la temporada navideña y además para los venezolanos eso es, oye, eso es nuestro estandarte, o sea, la comida navideña es algo muy particular de los venezolanos, así que es súper interesante poder hablar también de estos ensayos que escribe Tulio y de su libro. Así que Tulio, bueno, ya sabes que tienes múltiples invitaciones más acá a Conexión Mi País Venezuela, pero tienes esa en particular con nosotros que va a ser muy, pero muy especial. Bueno, mucho gusto y gracias por la invitación. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, gracias por estar en sintonía, por tu tiempo y bueno, esperaremos con ansias poder hablar para recordar ese olor a yaca, esa música para mí de Lavillos, para mí ese es un referente. Los melódicos, eso es un referente para mí de diciembre, pero bueno, ya casi se acerca la época en que podemos compartir todo esto. Amigos, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos la mañana del día de hoy, gracias por estar presente. Recuerden nuestras redes sociales, estamos en Facebook, X, antiguo Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok como La Visión ATL. Recuerden nuestra página www.lavisionatl.com. Nos despedimos a las 4 de la tarde con mi estimada Andrea de regreso a casa, ya lo saben, y por supuesto manténgase en sintonía. Luis, Andrea. Cuídense. Gracias amigos, gracias Tulio, como siempre, maravillosa su intervención. Luis, gracias y bueno, por supuesto a toda la audiencia que estuvo conectada hoy en Conexión Mi País Venezuela. Nos vemos el próximo martes también a las 10 de la mañana para hablar mucho más de nuestro maravilloso país. Así es, además lo hablamos con una persona realmente agradable.